Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera semana de investigación educativa. Esta semana vamos a abordar la última fase de este gran repaso que estamos realizando. Vamos a abordar algunos elementos muy importantes como son un mega repaso a los enfoques, vamos a revisar métodos, técnicas e instrumentos de investigación educativa. Ustedes ya me identificaron los enfoques e estuvieron explorando alrededor de ellos, así que vamos a profundizar un poco. ¿Me acompañan, por favor? Muy bien, si revisamos la concepción de Rodríguez de qué es un enfoque, nos dice que es la elección de cierta clase de procedimientos, técnicas e instrumentos para la observación de hechos y la recolección de datos. Es decir, nosotros ya tenemos claro que existe el cualitativo y el cuantitativo. Y también sabemos que existe el mixto, pero ahorita vamos a revisar por qué Rodríguez no lo retoma como tal. Entonces nosotros ya sabemos que, bueno, cuáles son los procedimientos, hacia dónde nos estamos yendo, qué queremos hacer. Queremos hacer cosas sobre hermenéutica, pues ya sabemos qué es lo cualitativo. Queremos hacer cosas sobre lo estadístico, nos vamos sobre lo cuantitativo. Y nos dice que mientras los métodos son las estrategias que utilizan los investigadores, con la finalidad de alcanzar los objetivos que se han planteado. Es decir, dependiendo de qué quiero lograr o qué datos quiero recabar, qué problema quiero solucionar o qué información quiero conocer, será el método que nosotros elijamos. Mientras que las técnicas son exactamente los pasos o el procedimiento que vamos a seguir, mientras que los instrumentos son las evidencias o los datos ya recabados como tal. Acompáñenme para seguir profundizando sobre este tema. Bueno, creo que todos vimos esta tablita en la lectura de Rodríguez. Eso que está en rojo no lo tiene Rodríguez. Y ahorita les voy a explicar por qué, pero yo creo que debe de ir integrado ahí. Como ya nos dimos cuenta, cada uno de los paradigmas puede estar enfocado directo o estar relacionado directamente con alguno de los enfoques. El paradigma positivista está totalmente enfocado al cuantitativo porque es lo que es medible, lo que es observable. Mientras que el paradigma naturalista, que sabemos que es interpretar la realidad, va de la mano con el enfoque cualitativo. Y yo diría que el paradigma sociocrítico va de la mano, sí puede ir, según Rodríguez, puede tanto con el enfoque cuantitativo como con el cualitativo, porque va con el mixto. Si recuerdan, cuando veíamos que el paradigma sociocrítico era una mezcla o una respuesta a los dos anteriores, pues sí, es lo mismo. El enfoque mixto, a final de cuentas, lo que utiliza es en cierta parte de la investigación lo mixto y en cierta parte de la investigación, perdón, lo cuantitativo y en otra lo cualitativo. Cada uno de estos enfoques tienen diferentes métodos. Me voy a devolver. ¿Recuerdan que dijimos que los métodos son las estrategias que se utilizan para alcanzar los objetivos que se han planteado en la investigación? Entonces, dependiendo de qué es lo que queremos lograr en nuestra investigación, se utiliza cada uno de estos métodos. Ok, en el enfoque cuantitativo tenemos dos tipos de métodos, el método experimental y el método ex post facto. El método experimental lo vamos a retomar cuando nosotros podamos manipular alguna de las variables para conocer la información. A ver, ¿de qué se trata esto? Entonces, el método experimental, imaginen que yo tengo dos grupos, el grupo A y el grupo B. Y yo quiero conocer si una estrategia o una actividad tiene impacto en el grupo. Para que algo sea experimental, sea este experimento, válgame la redundancia, sea puro, tiene que cumplir con tres características: que yo pueda en uno de los grupos manipular la variable. Imaginen que tengo el primero A y el primero B, y con el primero A estoy manejando la lectoescritura a través de medios digitales,
y con el primero B no. Así yo voy a poder comparar entre los resultados de un grupo y otro. Pero para que sea puro, no solamente es que pueda manipular eso, sino que también debe de haber mínimo 2 grupos. Es decir, para que sea un experimento tengo que tener al grupo con el que voy a experimentar y otro que sea mi sujeto, digamos, base, contra cuál voy a comparar. Y la tercera de las características es que haya una equivalencia entre los grupos, pues qué injusto sería que estuviera comparando a los de primero con los de quinto. Debe de haber una equivalencia. Entonces, para que un experimento sea puro, que es la primera de los tipos de experimentos, si pueden ver en el recuadro anterior, voy a repetir, son 3 características. Que haya alguna variable que manipular, en este caso yo la variable es enseñanza de la lectoescritura a través de medios digitales. En el grupo A lo estoy aplicando y en el grupo B no. La segunda característica es que tenga mínimo 2 grupos, uno al que le esté manipulando la variable y otro con el cual pueda comparar. Y la tercera característica es que sean equivalentes, es decir, ya sea en edad, en etapa del desarrollo, hay muchas características que pueden hacer que los sujetos sean equivalentes. ¿Cuándo es cuasi experimental? Cuando no se cumple alguna de estas características. ¿Y cuándo es preexperimental? Cuando no tengo con quién comparar, tengo solo un grupo. Entonces no es un experimento, es un preexperimento. Y el segundo método cuantitativo es el método ex post facto. ¿Qué creen que significa ex post facto? Significa después de los hechos. Entonces, aquí yo ya no estoy manipulando nada, yo no estoy interviniendo, no estoy nada. Lo que voy a ir a ver es qué sucedió. Bueno, imaginen que se dio un curso de diseño de actividades lúdicas. Entonces, ya pasó. Yo no vi cómo estaba el grupo antes. Entonces, el método ex post facto es ir e investigar qué sucedió después. Y hay algunos tipos de métodos ex post facto. El primero de ellos es descriptivo y simplemente es una aproximación a la realidad. No se hace estadística como tal, sino nada más describimos, sí, de forma numérica, tratamos de descubrir qué sucede y lo describimos. Las causales no se explica o nos hace relaciones cuantitativas y analíticas sobre la información, mientras que la correlacional, pues tratamos de buscar si hay alguna relación entre las variables. Por ejemplo, a lo mejor el aprendizaje lúdico fue de gran impacto porque los niños o los jóvenes se encuentran en esta etapa del desarrollo. Es decir, tratamos de encontrar la relación entre ellas. Mientras que el ex post facto de desarrollo lo que hace es de una forma a priori, es decir, antes de nosotros tenemos algunas hipótesis y supuestos y los vamos y los investigamos. Ok, y la segunda gran parte de estos enfoques es el cualitativo, donde tenemos 3 grandes métodos de investigación, que es la etnografía. El método etnográfico lo que busca es describir a los grupos sociales, pero en su ámbito natural. Es decir, yo, investigador, voy a la escuela y conozco a fondo la escuela, conozco a los sujetos, conozco los procesos que viven en esa escuela. No los saco del ámbito, el investigador va al ámbito. Mientras que los estudios de caso son descripción y análisis, pero de objetos sociales. Mientras que en el método etnográfico lo interesante eran las personas, acá en los estudios de caso sobre procesos u objetos sociales son los que nos centramos. Es decir, el aprendizaje de las ciencias naturales en tercero de primaria.
Entonces hacemos un estudio de caso sobre ese proceso, sobre ese objeto social. Entonces, y conocemos a fondo. Obviamente nos dice que los estudios de casos también pueden ser como tal de instituciones, pueden ser historias de vida, pueden ser comunitarias, pero hay algunos tipos de estudios de caso, como el descriptivo, que el descriptivo simplemente describimos las características de lo que observamos, mientras que el interpretativo observamos, interpretamos, teorizamos y generamos grandes categorías. Y por último, el evaluativo está centrado sí en la observación de los procesos, pero para emitir juicios de valor. Y el último de los métodos cualitativos que vamos a analizar y que a mí en lo personal es el que creo que tiene más que ver con nuestra profesión docente, con un pedagogo, es el de investigación-acción. ¿Por qué? Porque lo que busca es transformar la realidad. Generalmente es obligatorio que estemos involucrados. Un profesor debería de realizar constantemente investigación-acción. ¿Qué quiere decir esto? Ir conociendo qué sucede e ir interviniendo para transformar el ámbito o la realidad de sus alumnos, de su salón de clases, de su escuela. Y como les decía, después un poco más adelante, yo creo que el próximo semestre veríamos por qué los tipos de enfoques mixtos es una combinación a final de cuentas de cuantitativo y cualitativo. Creswell y Plano nos explican que dependiendo de si es primero un enfoque cuantitativo en la investigación y luego aplicamos el cualitativo, o si los aplicamos al mismo tiempo, tienen diferentes denominaciones, pero ahorita no me centraré tanto en eso. Prefiero que nos centremos en el siguiente tema o la tarea como tal. Bueno, las actividades para esta semana es obviamente, ya saben, ver este video y comentarlo. Fecha límite para ver el video y comentarlo, 23 de septiembre. Y hay que realizar un cuadro de concentrado de los enfoques, métodos, técnicas e instrumentos. Esto es para el 24 de septiembre. A ver, ¿qué necesito de este cuadro? Esta la pueden encontrar en plataforma, esta rúbrica. Me van a explicar los métodos de investigación, sus técnicas e instrumentos. ¿A qué va? Que es fácil la tarea. Sí, sí está fácil. Aquí les pongo un ejemplo. Con cada uno de los instrumentos debemos de ir a aterrizar a los instrumentos. Entonces, a ver, cualitativo. En el cualitativo, ¿qué métodos hay? Bueno, está el estudio de caso, ya dijimos, la investigación-acción, la etnografía. Bueno, tenemos que hacer una tablita para eso. Y en cada uno de los métodos, ¿qué técnicas o instrumentos se utilizan? Y cuáles son las fases o utilidad de cada uno de estos instrumentos. Aquí les dejo un ejemplo. A ver, entonces ya dije, cualitativo, estudio de caso. Algo importante es que necesito que en este concentrado tengan una mini explicación. No necesito que sean a profundidad. Lo que necesito es que comprendan la diferencia entre cada uno de los métodos, técnicas e instrumentos. Y que nos quedemos, digamos, con un procedimiento. Lo que más me interesa es la última de las columnas, que nos quedemos con un procedimiento. ¿Qué elementos debe de tener un diario de campo? ¿Qué elemento debe de tener una escala? ¿Qué elemento debe de tener cada uno de los instrumentos, tanto cualitativos como cuantitativos? ¿Ok? Bueno, chicos, un gusto. Cualquier duda, vamos a tener sesión el miércoles. Les paso el enlace para conectarnos por Zoom. Nos vemos el miércoles para dudas, comentarios, sugerencias. Un abrazo a cada uno de ustedes. Bye bye.